¿Cómo están? Amén, qué bueno. La última vez que prediqué, había predicado el arrepentimiento. Y bueno, sabemos que el arrepentimiento es de corazón. Si uno se arrepiente de corazón y no lo vuelve a hacer, es arrepentimiento genuino y puro. Amén. Entonces, después del arrepentimiento, viene, ¿verdad? También lo que es la restauración, ¿verdad? Y todo lo demás. Y después de eso, viene ahora sí lo bueno, el camino de Dios. ¿Cómo seguir el camino de Dios? Amén. Yo quiero que me pongan, porfa, Jeremías 17, 7 y 8, por favor. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Amén. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Qué nos está dando la palabra ahí a entender? Ok, que vamos a dar fruto. Que nunca, nunca, nunca vamos a secarnos. ¿Pero por qué? Porque estamos en obediencia a Dios. Porque empezamos, primero, como les digo, con un arrepentimiento. Y ahora vamos, ¿qué? A lo que viene, a lo bravo. A seguir el camino de Dios. No apartarnos del camino de Dios. ¿Verdad? Porque muchas veces nosotros tomamos el camino equivocado. Muchas veces nosotros estamos ahí, ¿verdad? Y es que yo les voy a decir algo. El diablo es muy, 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 muy astuto. Él es súper inteligente. Él sabe cómo va a poder, ¿verdad? Quebrantar a una persona. ¿Por qué? Porque el diablo vino aquí a ¿qué? Al mundo. Vino a destruir, vino a matar y vino a quitar todo lo que Dios puso aquí en el mundo. Está equivocado, no lo va a poder hacer, ¿verdad? Pero también está en nosotros, en cómo esté su corazón, mi corazón. Porque yo le voy a decir una cosa, el diablo, definitivamente el diablo es tan malo, tan de todo, que el diablo ni siquiera toca la puerta. El diablo ve una andijita pequeña y se mete. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios es muy diferente a él. Dios toca la puerta, nuestra puerta. Y si no la abrimos, el Señor no va a habitar, no va a entrar. ¿Por qué? Porque Él es tan caballero, tan respetuoso, que si Él lo invitan, Él pasa. Más en cambio el diablo no. El diablo, ¿qué es lo que hace? Entra a la casa y empieza a ver qué hay. Empieza a ver qué hay, empieza a ver qué hay, empieza a ver qué hay. Entonces empieza el diablo a decir, ok, de esto me voy a agarrar. Vea, están peleando, los voy a poner a pelear más. Vea que están aquí, les voy a dar esto. Muchas veces el enemigo nos destruye hasta por tonteras. ¿Por qué? Porque le damos cabida. Le damos mucha cabida a eso. Y como nosotros los seres humanos, por una gotita, hacemos un balde de agua, y claro, el diablo se aprovecha de eso. El diablo se aprovecha de en el momento que estamos. Yo les voy a decir algo y quiero que lo lleven mucho en el corazón. Vamos a aprender hoy. Cuando el diablo ve que hay inseguridad, cuando el diablo ve que hay muchos problemas,
Él empieza a trabajar la mente, empieza a trabajar la mente. Él empieza a trabajar, hasta en el momento de que él dice, ok, ya lo tengo, ahora sí, y lo voy a dar más duro todavía. Y eso es lo que no podemos permitir. No podemos permitir más esto. No podemos permitir que el diablo se aproveche de nosotros. Nosotros somos unos hijos de Dios. Somos personas, bueno, hijos de Dios totalmente, y estamos bajo la promesa de Dios. Y si estamos bajo la promesa de Dios, ¿qué más podemos pasar? Pero ahí va el detalle. El detalle es cuando no agarramos el camino equivocado. Y agarramos el camino equivocado, donde van a haber trampas, donde va a haber inseguridad, donde van a haber cosas donde nos va a lastimar, donde nos va a herir nuestros sentimientos. Eso es lo que pasa cuando agarramos un mal camino. Y agarrar el mal camino es no tener a Cristo en el corazón también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente llega y dice, vea, es que esto tengo que decirlo de verdad porque es algo que el diablo ha querido venir a poner al pueblo. Cuando llega un cristiano, dobla rodillas. Cuando llega un cristiano, ora. Cuando llega un cristiano y vamos, diezma también, va a la iglesia, va todo. Y en teoría, le salen las cosas mal o no le salen. ¿Qué es lo que pasa ahí? Estamos con el diablito aquí, como las faulas. ¿Ustedes han visto un diablito que se le pone uno en el hombro aquí? Eso es lo que pasa. Mira, ese es su Dios. Ese es su Dios. Ese es su Dios. El que ustedes le dan de todo, le da tiempo, le da el diezmo, le da aquí, le da allá, y ponen, ustedes traen almas aquí a la iglesia y todo. Y eso es lo que hace Dios con ustedes. Nada. Error. Error. Eso no es así. Eso es lo que el diablo quiere ponernos a nosotros. Eso es lo que el diablo quiere que usted y yo queramos hacer. Y no es así. El diablo ya desde que Jesucristo murió por nosotros en la cruz, es que no lo hemos entendido, por Dios. Desde el momento que desde el momento que Dios estaba en la cruz, desde ese momento ya ganamos. Desde ese momento estamos bajo la cobertura de Él. Pero ¿qué es lo que pasa? No lo hemos entendido. No entendemos esa parte. No entendemos por qué Dios y para qué Dios murió por nosotros. No lo entendemos. Entonces el diablo se aprovecha de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando no leemos palabra, cuando no oramos, cuando no estamos puestos firmes en Cristo, eso nos va a pasar. Ténganlo por seguro que así va a ser siempre. Entonces yo les voy a hacer una pregunta a todos y a todas. ¿Es culpa de Dios o es culpa nuestra? De nosotros, ¿verdad? Porque no le estamos dando a Dios lo que Él merece, el tiempo que Él necesita, que Él quiere convivir con nosotros. Porque yo les voy a decir una cosa, Dios es un Dios restaurador, es un Dios donde está con nosotros siempre, nos cubre, nos guarda. El diablo viene a destruir. Con el diablo no tenemos absolutamente nada, todo lo perdemos. Mas en cambio con Dios, ¿qué tenemos? Bendición, totalmente bendición. Mateo 16, 24 al 27, porfa. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros aquí. Tenemos que estar en una unión total para que el diablo no se aproveche de nosotros. Tenemos que estar en una obediencia con papá. ¿Y saben cuál es la obediencia de papá? Les voy a decir cuál es la obediencia de papá. Primero, adorar su nombre, alabarle, cantarle, estar siempre con él, siempre. Y también algo muy necesario que nos va a traer bendición. Primero, que es honrar a padre y a madre. Es uno de los primeros mandamientos que puso Dios, honrar a padre y madre. ¿Qué sigue de ahí? Tenemos que honrar a nuestras autoridades. Si no honramos a nuestras autoridades, yo les voy a decir algo con todo respeto y con todo amor. Se los voy a decir. Si yo no honro a mis pastores,
¿cómo yo voy a pretender que donde yo tenga un cargo vayan a poder honrarme a mí? ¿Cómo? No se puede. Muy difícil. Y eso es lo que nos pasa, desgraciadamente. Donde nosotros tenemos que verdaderamente honrar, y de ahí viene la bendición. Y les aseguro que en el momento que nosotros estemos honrando, va a venir esa bendición, esa cobertura. Y va a decir Dios, ahora sí, si en lo poco me fuiste fiel con tus pastores, en lo mucho te voy a poner cuando estés a cargo de algo. Y así es esto. Dice Mateo 16. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, oigan, niéguese a sí mismo. Y tome su cruz. ¿Y qué? Síganme. Ok, no dice, tomen la cruz, déjenla ahí y espera que yo siga caminando un poco y cuando ya yo voy largo, yo les hago así, vienen y me siguen. No, él no hace eso. Síganme. Síganme en obediencia. Síganme en amor. Síganme en unidad. Síganme en todo. Y los voy a prosperar a todos, dice el Señor. Porque eso es un mandato. ¿Y saben qué? Eso trae una promesa. Ser obediente trae promesa. Total, total. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdieres su alma? ¿Qué dice ahí? Yo puedo ganar de todo. Ahí es donde tenemos que entender que nosotros no vamos a ir al cielo por obras. No es por obras que vamos a ir al cielo. Es por obediencia, por amor al Padre, por seguirlo ahí, por estar con Él día con día, noche tras noche y estar siguiéndolo. Eso es. No es por obra. Y nunca lo va a hacer. Por obras no. Las obras son una bendición, sí, claro. No estoy diciendo que no. Las obras son una bendición que también Dios puso. Y créanme, se los prometo, que si ustedes siembran de esa manera, van a cosechar el doble, se los prometo, y se los profetizo en el nombre de Jesús. Porque también yo sé que Dios ahí hace promesa. ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Familia, creo que el camino de Dios es el que tenemos que tomar ya. No es mañana, ni pasado mañana, ni el otro año, ni el otro mes, ni nada. Es ya. Ya. Porque no sabemos si más tarde, ahorita en una hora puede venir el Señor. No sabemos si ahorita de ahí el Señor nos manda a llamar y ya nos dio, ¿verdad? Y ya nos fuimos y sin tiempo de arrepentirnos. Qué feo, ¿ah? Quiero que me pongan 1 Corintios 10:13 para que sea lo que viene a hacer el diablo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. O sea, cuando estamos en Cristo, ¿qué es lo que hace Dios? Es muy fácil, o más bien, perdón, es muy difícil cuando tenemos una tentación o tenemos un problema o cualquier cuestión y que no estemos en Cristo. Pregunto, ¿cómo vamos a salir de eso? ¿Cómo? No tenemos sabiduría, no tenemos la palabra, porque yo les voy a decir una cosa. ¿Qué hizo Jesús cuando el diablo lo quiso tentar? En todo el Señor le decía, escrito está. Y solamente palabra
tras palabra de la Biblia le decía al diablo. ¿En qué momento lo va a bailar a él? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Lo mismo. Dios vino al mundo primero para morir por nosotros y después de darnos ejemplo cómo quitarnos los dardos del enemigo. La Biblia es el índice de vida de nosotros, del ser humano. Y así es. Estamos constantemente como dicen, en peligro, estamos en alerta roja. Porque en cualquier momento el diablo va a querer ver alguna falencia que tenga o que tengamos y de ahí se aproveche para poder agarrarse de eso. Póngame también, porfa, Juan 8:44. Tenemos que estar en comunión constante con el Señor. Total. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿Cuándo el diablo ha permanecido en la verdad? Díganme ustedes. Nunca, ni nunca lo va a tener. Más bien, él perdió la bendición. Él perdió la bendición de tener lo que tenía con Dios. Pero ¿qué quiso? Quiso aprovecharse, quiso jugar ahí de sugerente, ¿verdad? Y le salió el tiro por la culata, como dicen, ¿verdad? Y se trajo también uno que otro angelillo, ¿verdad? También sus famosos secuaces. Eso fue lo que hizo el diablo. Ha permanecido una verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y qué? Padre de mentira. Perdón, es un cochino, es un mentiroso, es un traidor, es un traidor. Y no tenemos que permitir nosotros que nuestro corazón vaya también a traicionar a Dios de esa manera. Tenemos que tener nuestro corazón limpio, un corazón arrepentido total, un corazón arrepentido genuino. Seguir bien los caminos del Señor. ¿Por qué? Que hay un claro ejemplo, que el enemigo lo que viene es a destruirnos nada más. Les aseguro que ustedes cuando abren realmente su corazón a Dios y le abren esa puerta de par en par, porque Dios es tan grande y tan misericordioso y tan poderoso que Él espera que se abra la puerta toda, toda. ¿Saben por qué? Porque Dios no es de milindres, Dios es de todo, entregarlo todo, absolutamente todo. Y si lo entregamos todo a Dios, promesas van a venir. Si le entregamos todo a Dios, bendiciones van a venir. Si le entregamos nuestro corazón a Dios, les aseguro que totalmente, aunque el enemigo quiera mandarnos dardos, vamos a tener sabiduría y vamos a tener cómo combatir esos dardos, cómo esquivarlos, cómo quitarlos. Amén. Él es padre de la mentira, pero yo les voy a decir algo. Efesios 6:11, por favor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo quiero que todos leamos este versículo, porque yo quiero que todos se lo graben y que lo pongan en su corazón. Amén. Dice la palabra de Dios, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos, vestidos de toda armadura, vestidos de armadura, cubiertos con la sangre de Cristo. ¿Cómo logramos eso? En oración. ¿Cómo logramos eso? Tener una comunión verdadera, genuina con nuestro Padre. Así es como logramos poner nuestra armadura. Así es. Tenemos algo muy poderoso. Esto es poderoso.
y con esto tenemos que defendernos día con día. Siempre. Si nosotros no leemos la palabra y no la estudiamos, les aseguro que el primer dardo así chiquitillo que venga del diablo los va a pegar. Pero si hay un estudio de la palabra de Dios, esta es su arma. Y si hay un estudio de la palabra de Dios, les aseguro que por más cañón que sea, por más grande que quiera mandar el diablo el arma, la vamos a poder esquivar. Porque así es la palabra de Dios. Para eso Diosito nos dio el índice de vida de nosotros, para poder estudiar y para poder quitarnos todos los dardos que el enemigo quiera ponernos. Eso es lo que Dios quiere. Entonces yo les voy a decir algo. No tenemos ningún pretexto en decir que Dios no nos ha podido enseñar, porque aquí está. Aquí está. Esta es la arma que tenemos. Y el que me diga que no, ahí tenemos varios también. Aquí en la iglesia tenemos, entonces podemos dársela para que pueda estudiarla. Para el que no tenga, con mucho gusto se lo vamos a dar. Porque yo les voy a decir una cosa: el derecho de recibir a Cristo es de todos. Es de todos y para todos. Amén. Tenemos que escuchar bien la voz de Dios. ¿Quién escucha la voz de su pastor? La oveja, ¿no? Esa es la que escucha la voz de su pastor. ¿Y qué somos nosotros? Hijos de Dios. Somos ovejas también de Dios. ¿Y qué es lo que hacemos cuando Dios nos llama? Irnos directamente donde está nuestro pastor. ¿Por qué? Dice la palabra de que Jehová es nuestro ¿qué? Pastor. Y nunca ni nada nos va a faltar. Nada. Nada. Y cuando Dios dice nada, es nada. ¿Saben por qué? Porque Dios no es falso. Dios da promesa y Dios cumple su palabra. Amén. Ya, yo les quiero dar un tip también. Muchas veces el enemigo nos va a querer dar cosas buenas. Pastor, como cosas buenas. ¿Sí? Cosas buenas. ¿Cómo las va a dar él? Ok. Por ejemplo, si a mí me gusta mucho el fútbol, ¿verdad? Okay. Obviamente, en el momento cuando vaya a ver iglesia, cuando vaya a ver este culto, ¿de qué van a hacer mis amigos? Llamarme. Si el culto empieza a las 10 de la mañana, el partido es igual a la misma hora. Y esas son las cosas buenas que el enemigo quiere darnos. ¿Para qué? Para apartarnos de él. Más, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? Dios primero restaura. Dios primero madura. Y cuando ya estemos restaurados y cuando ya estemos en madurez, Dios da. Dios da esa bendición. ¿Por qué? Porque va a decir el Señor, ok, ahora sí, mi siervo ya maduró. En estos momentos ya ahora sí le puedo, por ejemplo, dar un carro. Que si antes se lo daba, se me iba a perder de la iglesia. Si antes se lo daba, iba a perder cosas de la iglesia. No le iba ni siquiera ni a utilizar para hacer favores en la iglesia tampoco. Simplemente era para ir a verse con los amigotes. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios primero, por eso muchas veces usted llega y dice, Señor, pero tanto que te oro por esto, tanto que te oro por esta bendición, tanto que te oro por el carro, tanto que te oro por todo esto. Primero analice usted si tiene que madurar alguna falla. Primero analice usted si tiene que ver en qué está fallando. Y en el momento que ya usted haya visto ese error o esa también inseguridad o esa inmadurez y ya la haya pasado, el Señor te va a dar la bendición. Porque el Señor no te va a dar nada para perderte. El Señor te va a dar bendición tras bendición. Y cuando Dios bendice es para bien, no es para mal. El diablo sí, cuando el diablo va es para mal. Para que tú te pierdas, para que esté confiado. Vamos a lo mismo. ¿Para qué? Para que el diablo te diga en el oído, este es tu Dios.
ese es el que te va a dar cosas y no te las ha dado, por más que vos busques y todo. No es así. Estamos muy equivocados. Dios primero madura, Dios primero enseña, Dios primero bendice y Él da. Y así es esto. Entonces yo quiero decirles, hermanos y hermanas, que realmente sigamos el camino de Dios, sigamos el camino que realmente Dios quiere para con nosotros. Y yo les aseguro que la bendición va a venir. Va a venir. ¿Por qué? Porque si estamos en el camino de Dios y tenemos obediencia, la palabra de Dios dice que si somos obedientes, vamos a tener bendición. Y yo lo creo. Y lo agarro para mí también. Y espero que ustedes también lo vean para ustedes, para que esta bendición también llegue a sus hogares, para que esa bendición de lo que ustedes están pidiéndole a Dios, ya sea por esposo, por esposa, por hijos, por trabajo, por casa, por vehículo, por lo que ustedes quieran, háganlo en obediencia, háganlo bien y el Señor se los va a dar por bendición. Amén. Bienvenidos a Casa Betel, familia de fe. Familia de fe. Te presentamos a continuación nuestro programa semanal. Lunes. Altar familiar en casa, Miguel Sol. Martes. Ensayo de Ministerio de Alabanza, Roca Betel. Roca Betel. Miércoles. Escuela Nido de Águilas. De semana por medio. Jueves. Culto general, adoración y palabra. 7 p.m. Viernes. Día libre. Sábado. Reuniones de redes. Ministerio de jóvenes varones y mujeres. Domingo. Culto dominical familiar. Adoración y palabra. 10 a.m. Te recordamos nuestra obra social. La receta es amor. Ayúdanos a ayudar a más familias. Levántate.